es el WhatsApp, que déjenme apagar el sonido del WhatsApp. Muy bien. Buenos días a todos, a todas. Voy a hablar español para la gente y luego regresaremos al inglés. Soy Aliber Escobar y estoy representando al Centro de Investigación en Teoría y Análisis Cinematográfico de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que en esta ocasión va a realizar su tercera sesión del seminario titulado Cine, Modernismo y Estética Crítica. Hoy, ustedes si han seguido nuestro seminario, sabrán que tenemos un calendario con 5 autores de grandes libros de los últimos tiempos que decidimos presentar aquí, no como presentación de libros, sino presentar los temas, los problemas que están planteando estos autores para no solo que se lean, porque consideramos que son libros fundamentales para nuestro tiempo y para la investigación actual sobre estudios de cine, sino también para que se puedan conocer y problematizar a partir de los propios autores, dado que tenemos esta desventaja de no contar con las traducciones al español, ¿no? Ninguno de los libros que tenemos aquí y que hemos estado problematizando están traducidos al español. Entonces, me parece que es muy importante que tengamos como un acercamiento en español de los autores y de los libros para después poder acceder a los mismos y comentar sobre todas estas cuestiones que, insisto, consideramos fundamentales desde los estudios sobre cine. Entonces, voy a proceder a presentarles a nuestro invitado de hoy, el doctor Andras Balin-Kovács, que es presidente fundador y director del Departamento de Estudios Cinematográficos de la Universidad Eötvös Loránd en Hungría. También enseña historia de cine moderno y análisis cinematográfico y ha sido profesor visitante tanto en la École Normale Supérieure de París, la Université de la Nouvelle Sorbonne también en París y en la Universidad de Estocolmo, la Universidad de California, San Diego. Actualmente tiene 2 proyectos de investigación: el análisis cuantitativo del estilo y la investigación psicológica sobre la regulación de las emociones y el pensamiento causal en el visionado de películas. Y entre sus publicaciones se encuentran The Cinema of Béla Tarr, tiene un libro sobre el director, Casual Thinking and Narration in Projections Number 1, que es una revista, Things That Come After Another, en New Review of Film and Television Studies, que es otra revista, Screening Modernism, que es este libro que vamos a platicar hoy, sobre el que vamos a estar conversando, Le Monde d'André Tarkovsky, como está en francés, ¿no? L'Âge d'Homme, también ese es otro libro. Metrópolis, el estudio subjetivo abstracto en el cine.
y también tradujo al húngaro el Cinema 1 y 2 del francés al húngaro. Entonces, como ustedes verán, es un autor que tiene pues una trayectoria larga y además, bueno, para traducir a Deleuze un texto filosófico, pues debe haber un gran trabajo y una gran densidad allí, ¿no? Entonces, es muy, muy importante, pues, que si tienen preguntas al respecto, si hay algunas problematizaciones, pues al final las puedan comentar con él. También quiero comentarles que ya habrán visto en el chat, pero de todas formas, por si hay quienes no, que hay una opción de interpretación en el Zoom para que ustedes elijan el idioma español, si es que lo quieren escuchar en español, porque vamos a tener esta charla en inglés. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar la bienvenida a Andras. Andras, how are you? Hi, Oliver. Thank you for this. Hola, Oliver. Gracias por esta presentación y estoy bien. Muchas gracias. Muy bien. Comencemos con tu presentación. No sé si quieres hacer una presentación de tu libro brevemente y después, a partir de eso, quizás podamos empezar a platicar y plantear algunas ideas acerca de tus propias ideas. Sí, muy bien. He estado pensando en cómo presentar este libro que terminé de escribir hace 16 años y no lo he leído mucho desde entonces. Y que no he tenido entre mis manos durante ya mucho tiempo. Y es entonces cuando reconoces, cuando pasa esta cantidad de tiempo, cuando reconoces que si lo que has escrito, lo que escribiste, si entiendes lo que querías decir en ese entonces todavía o no. Porque básicamente cuando escribes un libro quieres decir algo, tienes una idea, una agenda para escribirlo, unas razones para hacerlo, pero los tiempos cambian, tus ideas cambian, tus intenciones también cambian. Y a veces ni siquiera sabes por qué escribiste lo que escribiste. Mi idea aquí era dar un recuento del cine modernista como tal. Y la pregunta principal que que tenía durante mi investigación en la década de 1990, surgió de lo que había leído antes acerca de estas películas y del cine moderno, que seguía una línea de pensamiento que dice que el cine moderno es el clímax o representa el clímax de la historia del cine o del cine moderno y que el cine moderno es la forma más desarrollada cinematográfica. Y mi pregunta era si el cine moderno es o fue la forma más desarrollada del arte cinematográfico, ¿por qué el cine es distinto ahora, hoy en día? O en ese momento, en los años 80, en los años 90, porque era distinto en ese entonces. Si hay una evolución dentro de esta teoría y que considera esto acerca del cine moderno y muchos historiadores del cine y críticos y cineastas incluso y teóricos del cine tenían esta o manejaban esta idea de luz entre ellos. Bueno, entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Qué pasa después de la década de 1970? Porque en mi experiencia y en la experiencia de todo el mundo en los años 80, es que el cine cambió drásticamente, especialmente el cine europeo de arte. El cine europeo de arte cambió drásticamente en la década de 1980 y en la de 1990. ¿Qué sucedió? Y de hecho, a principios de los años 70, se habló mucho y se hicieron libros y artículos acerca del fin del cine, porque en ese entonces sentían
que lo que conocían como cine moderno o cine en su, por decirlo de esta forma, de forma más desarrollada, había terminado. Y de alguna forma terminó en la década de los 70, de 1970. Así que esta fue la primera observación con la que empecé mi investigación alrededor de esta pregunta. Primero, ¿qué es el cine moderno? ¿Es un fenómeno histórico, acaso, que se desarrolló y se vinculó con un periodo histórico muy específico en los años 60, digamos de mediados de los años 50 a mediados de los años 70? ¿Es esto o es más bien algo que representa algo muy específico, que está algo muy específico relacionado con la esencia misma del cine? Y de hecho, no pude decidirme durante mucho tiempo para entender cuál era mi punto de vista y cuál era mi aproximación en relación a esto. Pasé muchos años simplemente leyendo, viendo películas y pensando, simplemente pensando acerca de lo que yo pensaba al respecto. Y curiosamente llegué a la conclusión de que lo que tenía que escribir antes que nada era que el cine moderno, como lo conocemos, es decir, de mediados de los años 50 a mediados de los años 70, era una forma de cine que se adaptó a la escena cultural más amplia del arte moderno en general. Era la adaptación cinematográfica o la adaptación del cine al arte moderno en general. Y tomé las primeras ideas, las principales ideas, perdón, las principales formas del arte moderno para desarrollar más esto. Y que tomó estas ideas del arte moderno, las principales, para desarrollarse más. De manera que el arte moderno y otras formas artísticas también usaron la invención del cine a la vez. Pero era algo muy cercano, era una especie de modernización del arte cinematográfico. Y lo que tenía que entender, antes que nada, era que tenía que hablar acerca del arte del cine o el arte cinematográfico, no del cine en sí. Así que mi primera distinción importante en este sentido fue separar o hacer una distinción entre el arte del cine, el arte cinematográfico y el cine como tal. Y el modo de la práctica del cine de arte o del arte cinematográfico. Y quería desarrollar, la idea que quería desarrollar era que la creación del arte cinematográfico o del cine de arte es un uso cultural, una forma del cine más general. Y eso es lo que se modernizó. Y es eso lo que intentaba adaptarse o intentó adaptarse al arte moderno. El cine como tal, como una forma de entretenimiento, no le importaba nada de esto. Ahí se usaban diferentes formas de arte, de otras disciplinas artísticas, así como de otras formas de entretenimiento. Y fuese lo que al público le gustaba, y si le gustaban le daban lo que quisiese al público. Y si le gustaban las formas modernistas, el cine de entretenimiento usaba también estas formas modernistas. Pero básicamente la forma del cine como entretenimiento no ha cambiado durante la edad del modernismo y no ha cambiado tampoco desde entonces. De manera que la primera decisión que tomé fue que el cine moderno no es cine, sino que es arte cinematográfico, es el uso artístico, la práctica artística con el cine o a través del cine o en el cine. Y lo otro que sucedió después de este proceso de modernización, después de que terminó este proceso de modernización y algunos de los artes siguieron a esto, y esto es un problema mucho más amplio, porque si considero al cine moderno como una forma de arte moderno, entonces tengo que considerar o seguir esta lógica y decir
que lo que pasó después del cine moderno es lo mismo que les sucedió después del arte moderno, básicamente. Así que era algo muy sencillo mientras era el modernismo como tal y después el posmodernismo en los 80s y en los 90s, pero después se volvió algo muy difuminado, y fue por lo que decidí de parar esto o no escribir acerca, digamos, de una historia completa del modernismo, sino solamente la historia de la modernización del cine de arte, entre los años 50 y los años 70 del siglo XX. Y la segunda idea que quería seguir era que el cine moderno no es solo una cosa, no es una cosa solamente, sino más bien es una serie de formas modernas o estilos modernos o técnicas y narrativas o formas de narrar y filosofías, etcétera, etcétera, que toman prestado diferentes formas de diferentes disciplinas artísticas, de diferentes culturas también, y las modernizaban. Así que lo que tenía que encontrar eran los principios principales de la modernización del arte, que de lo cual también califica con otras formas de arte o en relación con otras formas de arte, y también es algo que se puede aplicar al cine. Y esas son las dos consideraciones teóricas más importantes que tuve que aclarar dentro de mi propia cabeza durante muchos años realmente, antes de realmente poder empezar a escribir este libro. Y creo que todavía sostengo las posiciones que escribí ahí. Todavía creo que son correctas todas estas posiciones, estas posturas, y mi aproximación realmente no ha cambiado desde entonces. Y el desarrollo y la evolución del arte cinematográfico y del arte en general realmente no ha contradecido o refutado mis ideas acerca del cine de arte en este sentido. Así que no sé qué más dentro de presentación necesites. ¿Quieres que hable más sobre eso o está bien así? No, no, András, está perfecto así. Y creo que es suficiente porque vamos a hablar acerca de varios puntos distintos y va a ser una oportunidad para mí y para ti. Esto va a dar una oportunidad para tanto para ti como para mí, para aclarar algunas cosas de esta obra que tomó tantos años en hacer. Y está claro que estuviste pensando acerca de este tema durante muchos años, porque creo, como ya te mencioné, que las obras deben o tienen que ser, tienes que ser como una especie de cápsula del tiempo, una máquina del tiempo, en el sentido de que son como el vino que madura o que se añeja y tus ideas van añejándose y se van mejorando también a medida que pasa el tiempo. Y es entonces, y a medida que es posible pensar y volver a pensar, repensar las cosas, se da de esta forma este maduramiento. Así que si escribes un libro o si escribiste un libro así, ese libro va a mantener, si lo escribes rápido, el libro va a reflejar este pensamiento rápido o veloz, pero no va a tener ideas tan maduras como las que tienes en este libro, porque por lo que yo veo en él, es un libro que
que involucra muchísima reflexión acerca de los temas que trata, como ya nos has dicho. Así que quizás pudiéramos empezar ahora, bueno, desde el inicio de tu práctica. Es decir, me dijiste antes de que empezáramos la sesión, y bueno, sé que das clases de historia. Me gustaría comenzar con estas preguntas, estos cuestionamientos, simplemente preguntándote acerca de la importancia, la relevancia, por qué es importante saber mucho acerca de la historia cuando hablas o cuando estudias acerca de la estética de los cines o del cine, porque tu libro obviamente trata sobre la estética. Y creo que hay una dimensión histórica que es relevante, que es muy relevante, muy importante, porque, no sé, quizás, quizás sea porque si conoce la historia de un movimiento o ya sea de un estilo o de un tema difícil, nebuloso, oscuro, como es el tema del modernismo, porque como tú muy bien dices en tu libro, el modernismo es un concepto muy complejo que tiene muchas, muchas formas para ser estudiado. Se le puede estudiar de muchas formas al modernismo. Resulta importante conocer acerca de la historia. ¿Por qué es importante esto? Ya que esta es la forma en que tú te aproximas al tema. Sí, estoy de acuerdo. La respuesta a lo que dices es una respuesta muy sencilla. Las películas y otras obras de arte son productos culturales. Y los productos culturales pertenecen a un cierto periodo histórico. Son producto de ese periodo histórico en particular. Y no es muy fácil decir exactamente o con exactitud en un periodo histórico dado cómo es que exactamente que es lo que afecta a un cierto producto en un periodo histórico dado. Pero para entender una obra de arte es necesario colocar esa obra de arte dentro de este momento histórico, este contexto histórico, para comprender su significado, su función dentro de ese contexto histórico. Y también es muy importante entender de qué forma surgió, porque los productos culturales, como las películas y otras obras de arte, son productos de una historia en evolución. Vienen de algún lugar, evolucionan, cambian constantemente y son las huellas mismas de estos cambios, las huellas idiosincráticas y únicas de estas huellas, pero siguen siendo huellas de un momento y de un desarrollo, de este desarrollo evolutivo del que hablamos. Así que es por eso que tengo dos partes en el libro. Una es la parte sistemática o la descripción estructural del cine moderno y la otra habla sobre la evolución. La otra parte habla sobre la evolución del cine moderno, cómo surgió, cómo evolucionó de inicios de los años 50 hasta finales de los años 70 del siglo XX, porque creo que hay que, especialmente cuando lidiamos con asuntos culturales, es necesario comprender estos dos segmentos, estas dos dimensiones, lo estructural, la estructura momentaria que ya mencioné, y también la evolución histórica que también mencioné.
Y yo intento utilizar contextos históricos para dar explicaciones en lo más posible, pero no creo, sin embargo, que las obras de arte puedan explicarse exclusivamente por su contexto histórico. Pueden explicarse por la evolución histórica de un género, digamos, o de una forma artística, o lo que sea, la historia del pensamiento, incluso la historia cultural, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, creo que la historia es muy importante para comprender los productos culturales. Muy bien, gracias. Y sí, creo que es una perspectiva muy, quizás incluso se puede decir marxista, esta naturalización o el poner en primer plano la dimensión histórica. Pero creo que un aspecto importante de esta institucionalización o ese desarrollo que se da a partir de los años 50 es el ayudarnos a darle un contexto y a entender cómo es que ese cine que tú llamas el cine moderno es una práctica cinematográfica y cómo esta práctica cinematográfica se basa en el avant-garde, el vanguardismo y en cosas muy complejas o cosas que eran duras, difíciles para la gente, cómo es que esta cosa logró tener éxito. Porque no es parte del cine mainstream o el cine comercial, no es Hollywood, pero sin embargo fue muy importante. Fue muy importante para el cine. ¿Podrías explicar entonces para la gente que nos escucha cómo es que logró tener éxito desde la perspectiva, obviamente, histórica, claro, pero también tomando en cuenta al espectador, a las audiencias? ¿Podrías elaborar sobre esta idea? Es una pregunta muy interesante en la que planteas, porque aparentemente esa fue la época en la que el cine de arte fue más popular, de hecho, entre los públicos en general, especialmente las formas modernas de arte y las formas abstractas del arte. Eso, eso volvieron parte, al igual que el cine, también eran populares. Pero creo que fue un momento dentro de la historia europea que fue un momento muy peculiar y dentro de la historia cultural europea en específico fue muy peculiar. El fin de los década de los años 50, me refiero al fin de la década de los 50 y principio de los años 60, y hay muchas razones para ello. Antes que nada, hubo, ¿cómo decirlo? Había un culto de lo intelectual, de la intelectualidad, de muchos sentidos. Y esto se dio así por razones históricas muy claras, y esta razón era la Guerra Fría. La Guerra Fría fue una competencia o una carrera entre dos superpoderes, pero también entre dos ideologías, el capitalismo por un lado y el comunismo por el otro lado, el marxismo del otro lado. Y ambas ideologías tenían la meta de probar que eran superiores a la otra.
Y para ello no solo necesitaban armas y cohetes, y claro, sí, necesitaban cohetes, sí, y necesitaban armas, claro. Y ese fue el inicio de la carrera armamentista de los 1950, la década de 1950. Y siempre pero para las ideologías necesitan también intelectuales y la ideología necesita también una filosofía, la ideología necesita también al arte, etcétera, etcétera. Así que por muchas razones diversas, las artes y las humanidades se volvieron muy importantes durante este periodo de la historia cultural, que fue un periodo corto, digamos unos 10 años, o entre 10 y 20, 25 años. Y en estos 25 años, o durante estos 25 años, es el periodo justamente del cine de arte moderno. Y también hubo otro cambio importante en la historia cultural dentro del mundo occidental, y este fue el nacimiento de la categoría social de la juventud. No sé si estoy seguro que sabes esta cuestión histórica, que el término Nouvelle Vague o la nueva ola surgió a finales de los años 50 a partir de un estudio sociológico en el que se hablaba acerca de cómo es que la nueva generación de esa época, claro, a fines de los años 50, era distinta en muchos sentidos, en cuanto a su modo de vida, en cuanto a sus valores, en en cuanto a sus deseos y en muchos sentidos, en cuanto a sus gustos musicales y culturales, era muy distinta a la generación anterior, a la generación mayor. Y esta fue la primera vez dentro de la historia cultural en la que distintas generaciones chocaron. Era la primera vez en la que una persona joven no se consideraba como, o no era considerada como un seguidor de sus ancestros. La primera vez en la que una generación joven se definió a sí misma como diferente, como representantes de un mundo distinto, de una cultura distinta, de una ideología distinta, de una cosmovisión distinta, con distintos gustos, etcétera. Y este choque intergeneracional o entre generaciones comenzó en los años 50 y jamás se había visto antes. Y también eh, esto aumentó el poder de la filosofía, de las artes y de la ideología también, etcétera, lo que sea. Y se apoyó para explicar esta diferencia y cómo y por qué es que querían una sociedad distinta a estos jóvenes, una cultura, un mundo distinto, una educación distinta. Y todo este movimiento llegó a su clímax en 1968. Ese fue el clímax, las revueltas estudiantiles en muchas partes del mundo. Fue el clímax de todo esto. Y también, esto fue uno de los combustibles más importantes para el cine de arte, lo que impulsó más el cine de arte. Por ejemplo, en el caso de la nueva ola francesa o la Nouvelle Vague, pero también para otros movimientos. Así que creo que estos dos fenómenos culturales, la Guerra Fría y la importancia, la relevancia de la ideología y la filosofía dentro del arte por razones políticas, así como el surgimiento de esta idea de una nueva generación, de la generación joven, que como un fenómeno cultural distinto al de la tradición, esto fue esas fueron las cosas que impulsaron, o los combustibles que impulsan, los combustibles ideológicos y filosóficos de las artes modernas. Sí, ese es un aspecto muy interesante de esa historia que estás mencionando. Como dijiste, la Nouvelle Vague o la nueva ola francesa fue la principal fuerza durante los años 50
para estas expresiones y y este es otro tema, pero tú has dicho que la juventud, o mencionaste que la juventud es una categoría y que había una lucha, una batalla, tal vez dices, entre Hollywood y Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Había esta batalla entre Europa y Hollywood por los mercados y por todos los espacios en algo que podríamos llamar, no sé si sea el nacimiento, porque, porque en realidad surgió en el primer cuarto del siglo XX, pero fue un renacimiento de, de la globalización de Hollywood. Y tú has mencionado o mencionaste a la juventud ahora, y creo que esto es un tema muy complejo. ¿Por qué? Porque la colonización cultural se hizo posible también, no solo por las políticas de Hollywood, sino también debido a que la juventud quería libertad, quería distintos valores, varios valores que eran nuevos, modernos, innovadores, etcétera. Así que es bastante interesante, es un tema muy interesante este. ¿Qué opinas acerca de la apropiación de Hollywood, la apropiación de, de esos elementos que en Europa eran nuevos y modernos? ¿Cómo crees o cómo piensas que esta apropiación se dio? Porque yo creo, y como tú dices en tu libro, que es un cambio en la forma en que se cuentan historias. Y es un cambio también en la forma en que se filman las historias. Abordas esto en detalle en el libro, haces un resumen en la parte 11ª de la segunda parte del libro. Y todos los que están aquí presentes, todos los que escuchan, al ver ese libro pueden reconocer los diferentes movimientos y todos los detalles de esta cuestión, pero ¿qué opinas acerca de esta asimilación y las consecuencias de estos movimientos europeos y su apropiación o asimilación por parte de Hollywood, y cómo es que se transformó la industria con esto a partir de los años 50 hasta ahora? ¿Qué opinas al respecto de eso? Creo que es una pregunta muy compleja y no soy el mayor experto, digamos, de la industria del cine en Hollywood, pero lo que opino es que hubo un periodo a principios de los años 60 hasta finales de los años 70 o de mediados de los años 60 quizás empezó, en el que de hecho se puede observar o se pudo observar una gran influencia del cine de arte moderno en algunos cineastas estadounidenses, aunque no diría que es una gran influencia en el cine en general o el cine de Hollywood en general, porque el cine de Hollywood como tal en realidad no ha cambiado. Y sí, cambió institucionalmente, pero no cambió por el cine moderno, sino por la televisión, por el surgimiento de la televisión y el cambio en la manera en que se veía el cine, los públicos que veían cine. Así que Hollywood reaccionar, tuvo que reaccionar ante este cambio en los públicos y los cines y tuvo que cambiar lo inflexibles que eran los cines
los estudios cinematográficos, pero reaccionaron y eso fue y transformaron sus instituciones. Y de hecho, el nuevo cine de Hollywood en los años 70 ya estaba, ya había recibido una especie de entrenamiento o educación con este fenómeno. Gente como Spielberg, Scorsese, Coppola, ellos ya habían sido entrenados o educados por el cine de arte moderno europeo. Y eso es algo que se puede ver muy claro en sus primeras películas de estos directores. Pero muy, muy rápidamente, ellos incorporaron solamente pequeñas cosas estilísticas, pequeños elementos de estilo que podían utilizar siguiendo la misma estructura narrativa que era la única forma en la que el cine de Hollywood podía trabajar. En el libro de Boggles se dice de una forma muy clara y dice que no ha cambiado nada realmente desde los años 30, incluso dentro de la narrativa, la manera de contar historias de Hollywood. Y es verdad lo que Boggles dice. Y así que podemos ver, o diría que ahora Hollywood tiene una cierta flexibilidad para poder absorber muchos fenómenos nuevos, muchas ideas nuevas, hasta el grado de puede incorporar, que puede incorporar todo esto dentro de su estilo clásico. Y también esto se aplica o es verdad en relación a lo que a veces se dice como una narrativa compleja o esas películas más mentales como las de Christopher Nolan y así, las películas que no entiendes bien lo que está pasando o que es difícil descubrir cuál es la trama, pero este no es el cine principal, mainstream de Hollywood. O por ejemplo David Lynch. Estos son más bien individuos, fenómenos individuales que en algún momento pueden incorporarse dentro de producciones de Hollywood, pero la producción en sí, en general, en Hollywood, es básicamente lo mismo. Es decir, cambia muy poco o hace cambios muy, muy pequeños cada vez. No creo que podamos hablar acerca de la apropiación del cine modernista o cine moderno en Hollywood. Más bien, Hollywood usa todo lo que puede usar y todo lo que puede usar. Y cuando la modernidad se considera de moda o es atractiva para el público, lo usan. Usan todas las cosas que la gente considera que están de moda. Y quizás Tarantino fue el que más incorporó este cine moderno. Pero Tarantino es un individuo, es una persona, no es el cine de Hollywood en general. Es más bien una persona muy inteligente o que hace una mezcla muy inteligente de las películas clásicas de Hollywood y de ideas que toma prestadas de películas modernistas europeas tempranas. Así que obviamente él conoce muy bien esas películas. Yes, but I think Sí, creo, ahora que citaste o hablaste de Tarantino, cuando dices en tu libro que la narrativa clásica o que dentro de la narrativa clásica, el estilo visual de la narrativa clásica, el estilo visual apoya a esta narrativa. Hablamos acerca de la narrativa como la fuente principal de significado, de significación. Sí, claro. Y creo que cuando dices que una película es moderna solo si se aleja o si surge más bien de invertir esta ecuación. Creo que cuando el estilo se vuelve más importante que la narrativa y que tiene que ver con modos individuales de
de aproximación o de representación de un cineasta. Y tú has dicho que Tarantino es un individuo, es solo una persona, y que, bueno, hay otros, y que hay otros, también has dicho, como Lynch o Nolan, Christopher Nolan o Aronofsky, etcétera. ¿No crees que el problema ahí sea que aunque ellos tengan o se hayan apropiado de muchas estrategias formales, todas esas cosas que tú formalizas o formalizaste en tu análisis, en relación a las características del cine moderno, al mismo tiempo, ellos son una continuación, una síntesis o, y media de una forma objetiva y empírica y principalmente de una forma muy emocional, median entre estas cosas. ¿No crees que ahí que el problema sea la representación en Hollywood? Incluso si estamos hablando del avant-garde o del vanguardismo, pero y como dijiste, aunque tenga estos elementos, no cambia completamente o no cambia a profundidad, como ya dijiste, porque siempre mantiene las mismas formas, realidad, ilusión, igual que en los años 30, en la década de 1930. Y quizás el problema ahí eh, es que incluso aunque se incorporen o se recuperen todas las formas estéticas innovadoras de los europeos y de los asiáticos, etcétera, al mismo tiempo, a pesar de ello, el propósito de esto es el entretenimiento y las taquillas, etcétera. Así que todas esas estrategias terminan teniendo una caducidad porque son utilizadas tan solo para entretener y para ganar dinero, claro. Y obvio, también para dominar el mundo en términos políticos e ideológicos, obviamente. Bueno, yo no vincularía todos estos términos entre sí, porque el entretenimiento y la dominación política no son lo mismo y no están vinculadas entre sí necesariamente. Así que hubo una época después de la Segunda Guerra Mundial cuando los políticos estadounidenses se dieron cuenta de que Hollywood era un buen medio. No solo Hollywood, sino también el expresionismo abstracto. Eran un buen medio para hacer proliferar y hacer popular el estilo de vida estadounidense y la cultura estadounidense. Es por eso que después de la Segunda Guerra Mundial, Hollywood invadió Europa. Y no fue una idea de Hollywood, fue una idea de los políticos, fue una idea de Truman, el invadir los cines europeos con películas estadounidenses, porque los europeos tenían que entender lo que la democracia real era y lo que era la cultura democrática, etcétera, etcétera. Y este fue, como dijiste, el renacimiento de la hegemonía hollywoodense dentro del mercado cinematográfico europeo. Y los mercados europeos intentaron defenderse en Italia y en Francia y en muchos otros países, intentaron defenderse de esto. Pero no siempre es así tampoco. Este fue un momento muy específico, muy particular dentro de la historia cultural, en la que las películas y la cultura fueron utilizadas para la, la propagación de una ideología. Y no diría que Hollywood y el hecho de que quieran entretener y que hagan entretenimiento sea necesariamente
una forma una forma ideológica, una forma de obtener poder, una hegemonía, de obtener una hegemonía ideológica. No diría que necesariamente es así. Obviamente Hollywood no recibe fondos por parte del Estado y es por eso que tienen que ganar dinero con sus películas. El cine europeo, por otro lado, ellos sí reciben dinero por parte del Estado y no tienen que ganar tanto dinero como las películas o los cineastas de Hollywood. Así que yo le daría la vuelta a esto y diría más bien que el incorporar o como dijiste, la apropiación del cine moderno o del cine de arte, algunos elementos de esto en el cine de Hollywood es una forma de sobrevivir. Cuando los gustos cambian y la cultura cambia, Hollywood tiene que cambiar. Y prueban todo lo que encuentran, todo lo que haya para sobrevivir, porque si no, desaparecerían, porque no tienen subsidio alguno por parte del Estado. El cine húngaro no va a desaparecer nunca, el cine francés tampoco, porque el gobierno europeo o el Parlamento Europeo no va a dejar de financiar bienes culturales y en especial el cine. Hubo una gran batalla entre los Estados Unidos y Europa en la década de 1990 al respecto, porque había un gran riesgo de que el cine europeo desapareciese si la industria cinematográfica hubiese contado como una industria igual que todas las demás. Y de haber sido así, Europa no habría tenido permiso de subsidiar su producción cinematográfica. Y en muchos países la industria cinematográfica hubiese desaparecido. Ahora bien, mientras estos subsidios por parte del Estado existan o subsistan, eso significará que la gente puede experimentar, que la gente puede hacer películas por su propio placer o por el placer o gusto de otros colegas simplemente y que le llamen arte, ya sea que otras personas le llamen arte o no, ya sea que estas películas sean interesantes para alguien más o no. Así que pienso que este es un poquito más complejo que simplemente decir que Hollywood se apropia de las películas de arte europeas y lo utiliza como un medio para la hegemonía cultural. Ahora bien, no finjo no entender lo que quieres decir. Y yo mismo tengo este mismo problema. Por ejemplo, al ver a Netflix siento este mismo problemática, porque el 90% de la programación en Netflix son películas de Estados Unidos. Y obviamente quiero ver algo distinto. Y es muy, muy difícil encontrar, no sé, películas danesas, películas suecas, italianas, la variedad cultural del cine, o incluso películas mexicanas, y encontrar la variedad cultural dentro de Netflix. Y ese es un problema muy real. Sin embargo, no creo que se pueda culpar a Hollywood de esto o a los cineastas hollywoodenses. Ellos simplemente lo que quieren es sobrevivir y sobreviven de esa forma. Por otro lado, esta cuestión del entretenimiento, ¿qué otra meta tienen los cineastas? ¿Qué otra meta tiene el cineasta más allá del entretenimiento? Entiendo bien que hay muchas, muchas formas para definir lo que es el entretenimiento, pero un artista cinematográfico, Godard era muy entretenido al principio, pero luego dejó de ser entretenido hacia 1966 o 1967. Dejó de ser entretenido y dejó de ser popular. Ya la gente no veía sus películas.
Y desde entonces ya la gente no veía las películas de Godard. Solamente los fanáticos, seguidores de Godard lo veían. Pero estoy hablando del público en general, claro. El público amplio, el gran público, que antes veneraba a Godard, a principios de los 60 lo veneraban. Y luego abandonaron sus películas porque su idea dejó de ser entretenimiento y más bien lo contrario. Y la gente dijo, olvídala. Y sucede lo mismo con todos los grandes maestros, excepto por Fellini. Fellini es la única excepción, porque Fellini, él era la única persona en el cine de arte europeo que era igual de popular en Hollywood como lo era aquí en Europa. No hay nadie más que haya sido así. Bresson, por ejemplo. ¿Quién conoce a Bresson? ¿Y quién conocía a Bresson en Estados Unidos en su época? Nadie lo conocía. Bresson era una tradición para las películas modernistas, el cine moderno. Y a los críticos cinematográficos les gusta Bresson. Pero las películas de Bresson desaparecieron del cine en los años 70 y nunca salieron en VHS en los 80, en video, por ejemplo. Todo el cine moderno, todo el corpus del cine moderno se empezó a publicar en video, pero Bresson no, en esa época no. Y lo que quería decir con esto es que quien, cualquier persona, cualquier cineasta que no quiera hacer entretenimiento va a pagarlo, va a sufrir. Y pueden ser favoritos de algunos críticos cinematográficos, sí, pero no va a llegar más allá de eso. Así que el entretenimiento no es algo tan malo a final de cuentas, pero entiendo lo que quieres decir. Y lo único es que yo sería más cuidadoso al usar esos términos de la hegemonía ideológica, etcétera. Sí, Andrés, he estado usando esta idea del cine de entretenimiento como una categoría, pero obviamente estoy de acuerdo contigo y creo que Brecht es muy útil para esto, porque él nos permite pensar en el entretenimiento como un medio para otros objetivos. Sí, y sí, yo no estoy en contra del entretenimiento, sino que más bien usé esta categoría porque creo, porque esta es una industria que involucra muchas cosas como la distracción, un término que involucra muchas cosas, distracción, catarsis, etcétera, pero esos conceptos son distintos entre sí. Sí, totalmente de acuerdo con eso. Y obviamente ese es un tema polémico. Sí, lo es, tienes razón. Porque estás hablando desde la perspectiva de los cineastas y eso está bien. Y cualquiera que defienda a Hollywood desde la perspectiva de los cineastas, pero desde el lado opuesto, y obviamente si piensas en términos geopolíticos o piensas en el Departamento de Estado, por ejemplo, eh, Hollywood tiene parte del Departamento de Estado estadounidense y obviamente en esos términos la perspectiva es distinta. No, sí, sí, y no lo niego, pero tampoco estoy de acuerdo. Es decir, entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que quieres decir y entiendo que el hacer películas de Hollywood es igual a propagar el modo de vida americano, estadounidense y los valores y la ideología estadounidense, propagarlas por todo el mundo, lo entiendo y es parte de lo mismo todo esto. Eso es verdad y lo acepto sin ningún problema. Y y es una parte que no es pequeña,
es por lo que el cine estadounidense ha tenido de éxito y ellos lo saben muy bien. Y lo admito completamente, sí. Pero, y cambia a otras culturas, definitivamente cambia a los idiomas mismos. Puedo reconocerlo entre el húngaro, entre el idioma húngaro, el lenguaje húngaro, los términos eh, que conocía de la gente que hacía cine y que han incorporado a su propia cultura. Todo eso es algo que existe y son cambios reales. Vamos a cambiar de tema un poco. En tu libro dices que el cine moderno o que los espectadores del cine moderno, para ellos la imaginación es algo crucial porque hay un estilo que cambió la forma de hacer películas a partir de esta narrativa clásica. Hablando desde Hollywood, ¿cuál sería la cuestión crucial de Hollywood para los espectadores? ¿Qué opinas? Si no es la imaginación, como el clásico del cine moderno de arte, eh, pues son otros los medios que utiliza Hollywood. Es muy interesante la pregunta que planteas. Yo diría que en Hollywood lo principal es el deseo. El cine de entretenimiento diría que es un cine de deseo, del deseo, y el cine de arte es un cine de la imaginación. Y no necesariamente de una forma mucho más general. Así que siempre sabes cuáles son los deseos más obvios y exactos, las necesidades también. Siempre sabes en los personajes de Hollywood, siempre sabes cuáles son sus deseos más obvios, sus necesidades. Sin embargo, es muy difícil evaluar esto en el caso del cine de arte. ¿Cuáles son con exactitud los deseos de estos personajes? Y aunque es más fácil pensarse como alguien que está en esa situación, es decir, uno tiene que imaginarse la historia que están viendo estos personajes para imaginar el deseo que pueden tener. Y, por ejemplo, en el caso de Bresson, él minimiza deliberadamente las cosas que desencadenan tu imaginación y no hay deseo. En las películas de Bresson no hay deseo. Lo que Bresson quiere es que tú te imagines la historia y a partir de tu imaginación entiendas cuáles podrían llegar a ser los deseos de los personajes. Así que es a través de tu imaginación de la historia que se sabe eso. En cambio, en Hollywood y la narración clásica te ponen la historia ahí, derecho. No tienes que imaginarte la historia, o muy poco, sino que es todo muy directo. Y, y en cambio, en el cine de arte, tienes que comprender primero la historia antes de comprender los deseos. Hollywood lo que quiere es que comprendan los deseos. Y para el cine de arte tienes que comprender las motivaciones de los personajes, no como algo dado, sino como algo que surge dentro de tu propia mente, de tu propia imaginación. Y a través de eso es que se puede llegar al deseo. Y una vez que llegas al deseo, entonces te entretienes con ese cine también. Pero es un proceso más largo para llegar a eso. Entonces, no estás hablando acerca de esa manipulación del deseo, como dice en Zizek, en un documental muy famoso, en el que, ¿quién dice? ¿Quién lo dijo? Zizek, Slavoj Zizek. Ah, sí, Zizek. En la guía para los pervertidos, al cine para los pervertidos, en el que dice, el cine te dice cómo desear, te enseña a desear.
Yo no soy muy fanático de Zizek. Tengo que decir que no soy muy fanático de Zizek. Y en segundo lugar, eso es algo que ya Deleuze ya había planteado, porque Deleuze y Guattari, ellos fueron los famosos inventores de la máquina del desear de 1968, y Zizek simplemente tomó esta idea de ellos. Y es una crítica muy importante que se hace del capitalismo con esto. Y Deleuze y Guattari lo dijeron no en relación al cine, sino más bien en relación al capitalismo en sí. Decían que el capitalismo crea máquinas de desear y crean deseos que te colocan dentro en ti. Y obviamente el cine de Hollywood es un producto del capitalismo, así que es muy fácil transponer esta idea al cine de Hollywood en sí. Sí, eso es lo que quería decir. Yo tampoco soy fan de Zizek, pero la forma en que lo que intento argumentar aquí es que efectivamente creo que tu respuesta fue muy clara ahora mismo, porque lo que, lo que hay en Hollywood o lo principal que hay en Hollywood es como acabas de decir, no lo voy a repetir, es lo que tú dijiste. Eh, sí, pero yo no diría que esto es una manipulación, más bien, bueno, hay una forma, todas las películas de alguna forma te manipulan tus emociones. De hecho, toda obra de arte es una manipulación de tus emociones. Todo tipo de música, todo tipo de pintura, todo, todo está ahí para manipular, para hacer surgir una emoción en ti. Y se puede decir que es una manipulación, ¿no? Y el arte, uno de los deberes del arte es tener la capacidad de hacer esto. Y si esta manipulación es rara o sutil, o es abierta o sutil, esa es otra cuestión. Obviamente, puedes decir que el cine de Hollywood en general manipula tus emociones de una manera muy abierta y crea deseos en ti de una manera muy obvia o quizás primitiva, se puede decir, pero no es realmente muy distinto a lo que hacía Godard o lo que hace Godard. Y tampoco es diferente a lo que hace Bresson, solo que Bresson lo hace de una forma muy sutil, de manera que no todo mundo reacciona ante eso, pero los que sí reaccionan con igual de fuerza o con la misma fuerza que la mayoría de la gente reacciona con las películas de Hollywood. Sí, y es por eso que cité a Bertolt Brecht, y, y creo que los fines son algo que importa. ¿Crees que es así? ¿Los qué? Los fines. Sí, los fines importan. Y esa es una cuestión política, pero es otra discusión, esa es otra. Y por eso es que uso la manipulación, porque obviamente sé que la mayoría de los artistas manipulan al espectador, lo sé, claro, pero para objetivos que están fuera o que van más allá de estas cosas que, como ya se dijo, que es hacer dinero, ganar dinero, o tener prestigio, una carrera prestigiosa, o tener éxito, etcétera. Creo que es distinto, aunque estoy de acuerdo contigo
Todos los cineastas manipulan a los espectadores, pero creo que la diferencia está en por qué lo hacen, cuál es la razón para hacerlo. Si la manipulación es para, como Peter Weller escribió en Scenes and Virtues of Cinema o Escenas y Virtudes del Cine acerca de Godard, si es para ser más consciente al espectador, para hacerlo más consciente de la manipulación en sí, o si es solo para darle placer y hacerle regresar a la siguiente película. Bueno, yo tendría yo usaría con mucho cuidado este término, esta idea de solo por placer. Conozco muchos cineastas y cineastas que hacen películas de entretenimiento también, no son cineastas de arte, y conozco muchos también de arte, pero cuando hablo con ellos, me doy cuenta de cuán serios son en relación a su postura crítica ante el mundo. La forma en que yo veo las películas de Hollywood es que en este momento, es decir, en los últimos 20 años, me parece que son muy críticos. Y no he hecho un estudio al respecto y debería hacerlo a nivel global. Pero mi impresión que me da a partir de las películas de Hollywood, y claro, no veo todo, obviamente. Tiene alguna selección de calidad, digamos, de las películas de Hollywood que veo. Pero sí, sí veo con bastante regularidad películas de Hollywood. Y me parece que se toman muy, muy en serio la pedagogía de los públicos y la crítica social y crítica moral. Y creo que esto es algo que siempre estuvo presente en Hollywood. Y incluso las películas más tontas de entretenimiento, incluso en ellas hay elementos pedagógicos muy abiertos, elementos pedagógicos muy abiertos y crítica social también. Se puede encontrar en todas estas películas, incluso en las películas de Marvel, incluso en James Bond. Es que no he hablado con nadie que diga, es igual a hacer películas solo como entretenimiento, que nadie se deba tomar en serio. Y no digo que no exista alguien así, pero yo no diría que Hollywood es solo eso, no. Tiene una crítica social igual, al mismo nivel que Godard. Y definitivamente no es decir, obviamente no es lo mismo en términos de su radicalismo y no es lo mismo en términos de la filosofía o del punto de vista, obviamente. Obviamente Godard ha hecho una crítica radical marxista del capitalismo desde mediados de los años 60 hasta, hasta sus últimas películas. Y obviamente la crítica social de Hollywood no es esa misma. Sin embargo, también en Hollywood ha habido cierta crítica social marxista, no ha faltado. Así que, no sé, sería esto. Era solo una observación que quería hacer. Okay. Well, I think it's polemic, but Muy bien, sí, creo que es un tema polémico, sin duda. for example, Por ejemplo, dices que en las películas o que las películas modernas tienen tres marcos teóricos principales. Eso lo afirmas en tu libro. Y que esos marcos son la alienación, la indefinición de la nada. Y me gustaría que desarrollaras
esa idea de la nada. Es una cosa muy complicada. Sí, por eso hay un capítulo entero para describir la nada en el libro. Y escribí otro artículo que lo desarrolla más todavía esto, en el cual toda esta idea de la nada se profundiza o se desarrolla más. Bueno, te lo pregunto porque nosotros estuvimos hablando acerca de la cultura de masas y creo que esa idea podría hacer que las cosas se pongan, digamos, como en el lugar correcto, porque no creo que pudiéramos poner al mismo nivel o colocar al mismo nivel. Y obviamente estoy de acuerdo contigo con esta idea de que Hollywood tiene o ha tenido una tradición comunista de cineastas, los escándalos que ha habido al respecto y muchas otras cosas. Sé que hay marxistas ahí y hubo comunistas ahí también, y que incluso hay muchos libros sobre este tema, pero si lo ponemos en la misma categoría, creo que deberíamos hacer una forma con mucha presión. No, sí, 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 estoy de acuerdo contigo. No debemos ponerlo en la misma categoría. Estoy de acuerdo, solamente quería. Y tú es algo que sabes muy bien, porque tú analizas a Godard, por ejemplo, y analizas su forma cinematográfica y lo conoces muy bien. Él trabaja en un nivel distinto, me parece. No sé si estés de acuerdo, que hay varios niveles y dos de ellos son los niveles formales con Godard y, y también cuando estamos hablando de Hollywood hablamos acerca de la fábula o el argumento o la narrativa, donde hablan acerca, por ejemplo, de la justicia, la libertad, etcétera, pero en cuanto a la forma, el formato, la forma no cambia. Y es por eso que quería que habláramos acerca de cuestiones formales y la manera en que los cineastas cuentan sus historias y cómo es que esto cambia, esta forma cambia y hace que los espectadores sientan distintas cosas. Y por eso recurrí a esta idea que tú planteas de la nada o la naditud, por decirlo así, porque es una idea que en Hollywood no existe, no está ahí. Sí, excepto una película muy reciente que me encantó, que es Nomadland. Ese es el título, Nomadland, no, Yes. que ganó un Oscar, que lo hizo una mujer china. Sí, es el título de esta película, Nomadland. Y hay varias películas en las que aparece esta idea, de hecho, y esta es una de ellas. Y de hecho ¿cómo explicar esto? No quiero meterme en el trasfondo filosófico de Jean-Paul Sartre, porque todo esto viene de Jean-Paul Sartre. Y la forma que Sartre explica la nada, la nada no es algo que sea lo contrario al ser, sino que está entre nosotros o con nosotros. Nosotros vivimos en esa nada. Y esa es la experiencia principal de la alienación en el siglo XX, que lo que nos rodea es nada, es la nada. ¿Y cómo comprender esto?
que lo que te rodea es la nada. No puedes encontrar tu casa, no estás, nunca vas a encontrar tu hogar, no estás en tu casa, en tu hogar, en ningún lugar del mundo. Y Jean-Paul Sartre y el cine moderno comprenden esto, o explican esto, o plantean esto de una forma dinámica. Y lo que Sartre dice es que la nada no es algo que falte o que falte algo, sino más bien una cosa muy particular, que una cosa muy particular falta. Y eso es un punto muy importante. Que mi cuarto esté vacío no es que solo que esté vacío, sino que no está mi hijo, no están mis hijos ahí. Por eso está vacío, porque falta algo. Lo que me da esta sensación de la nada es mi imaginación en relación o en contra de algo que yo desearía que estuviera aquí, pero que no lo está. Así que, ¿cuál es la dinámica de esto? La nada no es un estado, la nada es un proceso dinámico de desaparición. Y así es como puedes darle seguimiento o seguir esto en películas modernas, especialmente en Antonioni, pero claro, también en otros autores, como por ejemplo Godard. Antonioni es el clímax, el epítome de esta representación de la nada, porque las películas de Antonioni no son acerca de la nada, no son acerca de lo que no esté ahí, sino más bien son acerca de la desaparición. Y esto te presenta la dinámica de todas estas historias de Antonioni, algo que estuvo ahí quizás en el principio y desapareció, y ahora crea la nada dentro de los corazones y las mentes de los personajes que sí se quedan ahí. Y es así que pueden sentir esta falta de ese algo que desapareció. En las películas de Antonioni evolucionaron y ya luego ni siquiera hablaba acerca de desaparición. En sus últimas películas, finales de los 60, habla acerca de las huellas, ya de la huella de la desaparición, que hasta la huella misma desaparece. Y hay una imagen hermosa en El espejo de Tarkovsky. No sé si conozcas esa película. Hay una escena muy, muy hermosa en la que el niño que se queda solo en el departamento del padre y que va a caminar por ahí en este apartamento tan grande y de repente ve a una mujer mayor que está sentada en el escritorio en un cuarto y hay una taza de té junto a esta señora y ella le habla, empieza a hablarle al niño y el niño se va. Porque no es alguien real, es solamente una visión o solamente un recuerdo. Y él se va, el niño se va y luego voltea y regresa para asegurarse si esta señora sigue ahí y ya no está ahí. Pero, y la taza de té tampoco está ahí. Pero lo que queda, lo que sí puede ver, la huella de humedad en la mesa y que desaparece. No sé si lo recuerdas, hay una huella de la taza de té, de humedad de la taza de té sobre la mesa, un poco de agua, con esta huella del agua, y el niño la ve desaparecer. Eso es la nada, eso es la nada. Recordar que algo debería estar ahí, pero ya no está ahí. Me encanta la manera en que lo pones, que lo planteas con este ejemplo, porque cuando hablas acerca de la causa o la falta comprendo la nada o entiendo la nada como estas dos cosas, como una falta de algo
o como la causa también, la causa de un deseo. Hay una intuición quizás. Y escogí lo de la nada también porque creo que cuando hablas acerca de esos tres marcos temáticos, quería saber qué pensabas en relación a estos marcos y en oposición al cine de Hollywood. Entonces, si dices que la alienación y ese concepto de alienación es un concepto problemático en Hollywood y creo que no es tan problemático solo porque, no solo porque eh, se vea o que la ideología sea tanto de un problema como en el marxismo, sino porque presenta, está presente ahí, pero desde una perspectiva distinta, me parece. Cuando piensas, por ejemplo, acerca de esta falsa conciencia o cuando colocas o ves al modo de vida estadounidense, modo de vida americano, creo que ahí no hay lugar alguno para la alienación en ese sentido. Pero por otro lado, eso es la alienación en sí. No sé qué opines tú. No entiendo realmente lo que quieres decir. ¿Qué quieres decir cuando hablas que el modo de vida estadounidense no deja lugar para la alienación? ¿Qué quieres decir con eso? No, bueno, es que ellos piensan que ese es el camino, como el Mandalorian, ese es el camino. Entonces, eso es ideología. Quizás la alienación viene del marxismo, viene desde afuera, pero desde dentro no es alienación. Bueno, esa es una idea que yo pensé cuando estaba reflexionando acerca de esto. Y otra cuestión es que cuando dices que hablas acerca de nuestra definición de la realidad, y creo que obviamente en Hollywood, esta redefinición de la realidad, en Hollywood no hay una redefinición de la realidad porque la realidad en sí es una ilusión, es una ficción o incluso es un medio o un fin. Creo que este es otro gran problema con Hollywood, la representación de la realidad. Que no, y esto no resulta tan problemático, por ejemplo, en el cine europeo o en el cine moderno, esta representación de la realidad. Sí creo, de nuevo, que es una aproximación interesante la que estás planteando. Y yo diría que en ambos casos se podría decir, especialmente en relación al cine moderno, porque en el cine modernista, el cine moderno, la realidad no es algo social, no es algo histórico. La realidad en el proceso del cine modernista, cada vez más, es una cuestión interior, una cuestión subjetiva, la forma en que percibo el mundo, la forma en que ¿no? Pasolini, Fellini, incluso Godard y otros, Tarkovsky, evolucionaron a mediados de la década de los 60. Así que esta realidad, hacia esta realidad interna, y ya la nueva ola francesa, realmente no se preocupaba por la realidad social y cuestiones históricas y sociales. Lo que les importaba realmente era esta emoción interna como jóvenes, como seres jóvenes, alienados del mundo exterior, que intentando vivir sus propias vidas. Y es un aspecto muy importante del cine moderno, la subjetividad. Y este es uno de los principales conceptos que desarrollo en el libro, que la abstracción, la subjetividad y la reflexividad son los tres puntos donde se apuntala el arte moderno y que se alejan de este punto de vista objetivo en el cine moderno, se aleja de esto. Y en relación a Hollywood, de nuevo, obviamente
no es un punto de vista subjetivo. No se considera que la realidad sea vista desde un punto de vista subjetivo, con algunas excepciones, que son muy pocas, claro. Yo diría que la realidad, en la mayoría de las películas de Hollywood, la realidad se define como una realidad de los deseos. Así que lo que yo desearía que fuese real, como aquello que yo desearía que fuera real, porque está dirigido hacia los deseos y la realidad es la realidad de mis deseos, ya sea el verlos o el realizarlos en sí. Puede ser con circunstancias muy malas en términos sociológicos y físicas, etcétera, o puede ser sentido. No es que todo el mundo quiera ser rico y entonces un mundo en el que todo el mundo es feliz y es rico, y esa no es la realidad. Cuando ves una película en la que no hay nada excepto éxito y riqueza y felicidad, esa no es la realidad. Esa es la realidad de los deseos, como en la película de Fellini, donde no hay ninguna realidad en lo más mínimo. Lo único que hay es la realidad de la fantasía cultural de Fellini. Podríamos decir, dentro de ese orden de ideas, que quizás la nada, esa nada, esté sellada, o sea vendida, perdón, por la idea de la felicidad. No lo sé. Y bueno, quizás deberíamos concluir con otra pregunta o con otro tema, porque llevamos ya aquí 1 hora y media platicando y quizás podría ser muy importante para nosotras, para nosotros, si tú pudieras desarrollar un poco o hablar acerca de este concepto de la alienación en el cine moderno, porque no hemos hablado mucho acerca de esto y creo que es importante para nosotras, para nosotros, saber cuál es la lógica de ese tipo de cine. ¿Por qué es que tú dices que el tema del cine moderno es la alienación, el tema por excelencia? Bueno, porque es lo que veo. Es lo que veo en la mayoría de las películas modernas. Es a individuos modernos, perdón, individuos solitarios. Y los personajes de las películas modernas son individuos que o han perdido contacto con otras personas. Por ejemplo, las películas de Bergman. Todas las películas de Bergman tienen que ver con el vacío emocional y la incapacidad de la gente para establecer contacto a un nivel emocional con otras personas. Eso es Bergman, del principio hasta el final, eso es Bergman. Y esa es una forma de alienación. Y es lo mismo en el caso de Antonioni. Las películas de Antonioni tratan sobre perder, que alguien pierde su identidad. Y en Profession Report, Profesión Reportero, en la que el personaje arroja, tira su identidad, se deshace de ella, intenta ser otra persona, deliberadamente quiera alienarse de su vida previa. Y la mayoría de las veces, eso es lo que esas películas son, de lo que tratan, sobre individuos solitarios que luchan con sus deseos y su soledad dentro del mundo. Así que es algo muy sencillo. Y ni siquiera creo que esto sea algo demasiado filosófico.
es algo, una emoción psicológica que proviene del hecho de que la industrialización y la urbanización llevaron a la individualización de la gente y a sacar a la gente de sus comunidades originales y colocarlas dentro de un sistema en el cual están solas, y en el que son intercambiables con otras personas y pueden moverse y no tienen raíces. No tienen raíces en un solo lugar, sino pueden cambiar de comunidad y al final de cuentas siempre terminan estando solos. Y eso es lo que es la alienación. Sí, quería que hablara acerca de esto porque es un tema muy general. Es un tema que ha sido usado, me parece, por mucha gente al hablar del cine moderno. Sí, de hecho esto se remonta hasta el siglo XIX, incluso a la filosofía del siglo XIX. No es ni siquiera una invención del cine moderno, no es una invención de... es algo más temprano, mucho más temprano dentro de la literatura moderna. Surgió mucho antes en la literatura moderna que en el cine moderno. Y es básicamente un desarrollo muy tardío el de este concepto de la alienación del individuo moderno dentro del cine moderno, perdón. Porque básicamente esto, digamos que surge por lo menos 60 años después o 100 años después de lo que había surgido ya en la filosofía, en la literatura y también en la pintura previamente. Sí, lo sé, pero en el cine es un tema, incluso hoy en día lo sigue siendo. Sí, claro que lo es. Así y sigue siendo un tema para la sociedad y en la psicología y en la literatura, claro, lo sigue siendo. ¿Por qué? Porque el mundo sigue siendo de esta forma, de la forma en que era hace 100 años y se ha acrecentado incluso esto. Y muchos cineastas ahora filman acerca de eso y, y por eso es que me gusta tanto esta película Nomadland, porque Nomadland me recuerda al modernismo tradicional y es muy inteligente y es una forma muy inteligente de modernizar el modernismo y de poner este modernismo dentro del mapa nuevamente. Entonces hay una nostalgia por ese cine. Tú dices, para mí personalmente, sí, por supuesto, hay una nostalgia por eso. Y sí, claro, yo reacciono, de hecho, de una forma, soy muy sensible a este tipo de cosas que me recuerdan a ello. Bueno, muchísimas gracias. Y no hay preguntas, no hay otras gentes que quieran hacer preguntas porque sí, les voy a pedir si quieren hacer alguna pregunta porque tenemos tiempo para ello. Así que, por favor, todos, sería muy bueno poderlos ver si es posible también. No usan sus cámaras. Si alguien tiene alguna pregunta, podría presentarte. A la persona que va a hacer la pregunta los presentaría
Hay una pregunta ya de Manuel en el chat. Sí. Manuel, ¿podrías repetir tu pregunta, por favor? En Screening Modernism, su libro, recuerdo que en algún lugar dices que quizás hay la posibilidad de que hay una tercera ola de modernismo y que esta surja quizás por el cine digital, que quizás el cine digital en algún punto del futuro cree una tercera hueva del modernismo. Y quisiera saber si aún tienes este punto de vista que tenías ahora en 2021. Sí, sí, lo sigo manteniendo este punto de vista, sí. Especialmente porque puedo ver que desde que el modernismo terminó y este pequeño periodo del posmodernismo, que cuando también terminó, este pequeño periodo del posmodernismo, en los años 90 o finales de los 80, lo que ahora experimentamos es una mezcla general de todo. No veo una cuestión consistente en términos estilísticos o ideológicos en el cine ahora. Se están desarrollando fenómenos nuevos, sí, en otras áreas. Por ejemplo, en la televisión, las series de televisión. Y las series de televisión, me parece que son el fenómeno más interesante que ha habido en los últimos 20 años, a mi parecer. Pero puedo imaginar que dentro de este formato, por ejemplo, el de las series de televisión, puedo imaginar que pudiera surgir una nueva tercera ola de modernismo, aunque no veo huellas de eso o señales de ello y no tengo pruebas de ello tampoco, pero no hay nada tampoco que hiciera que fuese imposible que surgiera una tercera ola de modernismo, por ejemplo, dentro de las series de televisión. Muchas gracias. Sí, perfecto. ¿Alguien más de la sala que quisiera participar? Preguntarle algo al autor sobre su libro, sobre los temas. It seems like there is not Al any parecer, other no hay question. otras preguntas. Nadie So, más quiere plantear ninguna otra pregunta, al parecer. Entonces, quizás podemos terminar ahora, Andrés. Bien, muy bien. No sé si tú quisieras decir algo más. Vean películas antiguas. Vean películas viejas. En conclusión dirá eso, vean películas viejas. Es una gran conclusión esa. Entonces, quisiera decirte que agradecemos mucho tu presencia aquí. Espero que no sea la última vez. Y agradecemos mucho tu obra, tu libro,
tus libros más bien. Hemos leído 2 hasta ahora. Y por favor, mantente en contacto. Estamos realizando varias actividades aquí en el Centro de Investigación y Teoría Cinematográfica, Citacine. Y tenemos un centro de investigación y vamos a tener otras actividades, análisis, clases, etcétera. Y siempre serás bienvenido aquí con nosotros. Sí, yo les agradezco mucho también la invitación y me hubiera gustado muchísimo más si hubiera podido estar presente físicamente con ustedes. Quizás en el futuro se pueda hacer esto. Quizás en el futuro hagamos otro evento como este, pero en presencia, con presencia presencial contigo en nuestra universidad. Muchas gracias, fue un honor hablar con ustedes, contigo. Igualmente fue un honor. Del seminario. Thank you, Okay. András. Thank you. Bye-bye. Muchas